Antonio de Pereira, declarado Patrimonio Histórico del municipio de Río Negro desde 1984, se ha ganado con méritos propios un lugar en el corazón de quienes recorren los pueblos cercanos a Medellín. Hoy, en este último capítulo dedicado a este colorido corregimiento, los invito a descubrir por qué este lugar resulta tan atractivo, con arquitectura antigua, espacios modernos, con raíces antioqueñas y sobre todo un ambiente que nos recuerda lo importante que es preservar la memoria. Sean todos bienvenidos. Este recorrido inicia en un pequeño salón temático dedicado al café. Allí, rodeado de colores vibrantes, se aprecia una colección de cafeteras antiguas y decoración que nos transporta a orígenes de tantos pueblos antioqueños, donde el café es más que una bebida, es identidad, tradición y símbolo de colonización de las montañas de esta región. Muy cerca, sobre uno de los costados de la plaza principal, el entorno de San Antonio revela su encanto. Fachadas antiguas aún se conservan y sobresale la capilla que vamos a ver más adelante. Pero hoy, por un golpe de suerte y cortesía, hemos sido invitados a conocer un lugar de acceso muy limitado, la Casa Cural del Pueblo. Entrar a la Casa Cural no es común, es un espacio reservado a los religiosos de puertas usualmente cerradas. Pero como muchas veces pasa en los viajes, si llegas con respeto, interés, educación, algunas puertas se abren. Hoy tuvimos esa fortuna, conocer una casa que respira historia y donde cada rincón parece detenido en el tiempo. Si vieron capítulos anteriores en Entre Ríos, sabrán que estas casas coloniales cuentan más que palabras. Ese suelo de baldosines ha sido testigo de generaciones y enmarca un hermoso patio central decorado con plantas y sillas mecedoras. Aquí no hay pantallas ni ruidos electrónicos, solo silencio, piedra, madera y una imagen central de la Virgen que parece custodiar un espacio que ha sido refugio de curas, obispos y colaboradores por décadas, un lugar que bien podría servir como locación para una novela de época. No hay mucha información oficial sobre la Casa Cural de San Antonio, pero según me dijo uno de los religiosos, esta vivienda tendría fácilmente unos 150 años, y se nota. La estructura original se conserva con impecable dedicación, marcos de madera, muros gruesos, techos altos, pisos de baldosín antiguo. Todo te habla de una época en la que la vida se vivía más despacio, más cerca del suelo, donde los juegos infantiles eran en el patio o las baldosas. Las puertas del patio conducen a pequeñas salas, algunas abiertas, otras cerradas. Aquí se atienden temas comunitarios y se conserva esa sensación de recogimiento, limpieza y belleza sencilla. Es imposible no hacer una pausa emocional en este sitio. Quienes han crecido cerca de los pueblos entenderán ese sentimiento de nostalgia que hay aquí, donde el tiempo, por fortuna, parece haberse detenido. Desde ese patio principal me dirijo a un pasillo que comunica a una segunda zona más privada. Aquí las paredes cuelgan réplicas de pinturas con temas religiosos y campesinos, acompañadas de materas colgantes que aportan color y frescura. Este patio trasero conserva aún un lavadero tradicional, de esos tiempos en los que lavar la ropa a mano era todo un ritual, y sí, sigue ahí como testigo de otro ritmo de vida. Esta casa cural, poco conocida por muchos, reafirma lo que representa la iglesia en la vida comunitaria de los pueblos.
en Colombia, donde el patrimonio arquitectónico sufre constantes amenazas por la urbanización descontrolada. Encontrar un lugar así, cuidado, vivido y respetado, es un acto de memoria viva. Saliendo de la Casa Cural de San Antonio, encontramos un pasillo angosto que separa la casa con la fachada de la capilla, y en este templo hay una historia que vale la pena conocer. Mientras vamos viendo el templo, les comento un poco de la historia. Todo comenzó en 1725 con un pequeño templo de tapia y techo de paja. Después de más de 50 años de ampliaciones, en 1775 se consolidó la estructura, pero fue en 1821 cuando se levantó la edificación que vemos hoy, sencilla, colonial, pero con carácter. Es uno de los templos más antiguos en pie que existen en esta zona de Antioquia. El interior del templo es sobrio pero encantador. Mientras lo visitaba presencié parte de una boda católica. A pesar del evento, pude apreciar las paredes blancas y el hermoso contraste de sus puertas talladas en madera. Esto me recordó que San Antonio tuvo en un pasado una famosa calle llamada la Vía de las Maderas, donde artesanos locales replicaban hasta modelos europeos que muchos traían de revistas como IKEA. Hoy eso queda en la memoria y en las manos de quienes aún, muy pocos por cierto, trabajan con la madera. El turismo ha transformado el pueblo. Pasillos que antes eran silenciosos descansaderos de religiosos, hoy son corredores comerciales, con papelerías, tiendas de artículos religiosos y hasta salones de belleza que comparten este espacio con la historia. Aunque parezca contradictorio, el espíritu aún permanece por estos pasillos. De la Casa Cural a la capilla y ahora la plaza principal, donde se mezcla lo tradicional con lo nuevo, me dirijo a uno de los costados para mostrarles un sitio que refleja el presente de San Antonio, llamado El Pueblito. El Pueblito es un centro comercial temático que recrea un pueblo campesino. Cada local que hay aquí tiene fachadas coloridas, puertas y ventanas con decoración típica, y en el interior se encuentran cafés, artesanías, ropa y dulces, todo pensado para que el visitante busque fotos y recuerdos, pero también viva experiencias. Este centro comercial temático abrió sus puertas a comienzos del año 2024 y en su primera planta hay variedad de locales donde se incluyen postres, cafés y prendas de vestir, entre otros. Todo está ambientado en un estilo que va a recordar una gran casa antioqueña, con pisos de baldosín que siempre, mientras caminen, les van a llamar la atención. Al momento de mi visita, muchos locales aún estaban sin ocupar, lo que me permitió caminar tranquilo y observar detalles. En la segunda planta me encontré con un patio cubierto de sombrillas de colores, lo que es una tendencia mundial que aquí también se ha adoptado y da una estética moderna sin perder las tradiciones.
esta hora de la mañana, los primeros negocios abren lentamente, con cafeterías, coctelerías y lugares de comida internacional, y eso le da a San Antonio de Pereira un toque cosmopolita, donde hoy se encuentran bastantes residentes extranjeros que han encontrado en este sitio un espacio ideal para vivir o emprender. Lugares como estos dejan entrever que San Antonio ha cambiado, ya que aparecen bares, discotecas y nuevas propuestas comerciales en un ambiente más agitado los fines de semana. El equilibrio entre la tradición y la modernidad aún se mantiene, pero no sin tensiones. El sonido festivo a veces se reemplaza por la calma de otros tiempos. Confieso que no soy amigo de los centros comerciales, pero aquí encontré una historia que vale contar, la de Luz Helena, una mujer creativa que transforma envases plásticos en macetas decorativas, además de hacer saleros individuales y otras piezas únicas con sus manos que aportan belleza y sostenibilidad. Solo si eres curioso, verás esas joyas escondidas en el pueblito, centro comercial de San Antonio de Pereira. San Antonio de Pereira puede vivirse de dos formas, como un turista rápido que viene, prueba un postre y se va, o como un caminante que observa, se detiene y encuentra lugares que ni siquiera imaginaba. Y fue así, al alejarme un poco de la plaza, que me encontré con un último rincón lleno de arte y propósitos. Este nuevo espacio explorado resultó ser una academia musical muy cerca del pleno corazón del pueblo, donde nos encontramos a Carlos, su encargado, quien de forma muy amable nos mostró esta casa, donde se imparten clases de guitarra, canto y teoría musical, entre otros. Un espacio cultural que busca formar desde lo local a las personas que viven en San Antonio de Pereira y alrededores. En 2 horas he caminado por San Antonio de Pereira y he encontrado una casa cural, una iglesia, un centro comercial temático y esta academia musical. 4 lugares distintos, pero unidos por una idea, la vida de un pueblo que sigue escribiendo su historia, y todo esto a poco más de 1 hora de Medellín. Con este recorrido por los espacios de una gran iniciativa cultural como lo es esta academia musical, me despido de San Antonio de Pereira, un rincón lleno de colores, memoria y posibilidades. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez y si esta historia te gustó, déjamelo saber en los comentarios. Yo seguiré caminando por lugares lejanos y cercanos a ti que merecen ser contados. Reciban un saludo. Hasta pronto. Chao.